Seguimos entonces con lo que vendría a ser el tema de Fibonacci. Tuvimos viendo una pequeña introducción como para entrar en contexto de esta herramienta, bien, y más o menos tener una idea de su importancia. Dijimos que hay varios tipos de Fibonacci, pero básicamente nosotros vamos a enfocarnos en dos tipos de Fibonacci, bien, que es el retroceso de Fibonacci y la extensión de Fibonacci. Claramente que estas dos herramientas, ¿tá?, son complementos que lo vamos a usar a nivel estructural, ¿ok? Estas herramientas las vamos a usar en todo lo que vendría a ser, más bien en lo que vendría a ser estructura de mercado. Nos va a servir mucho para refinar lo que es la estructura de mercado, ¿tá?, del módulo 2. Bien, eso para que lo tengan en cuenta, ¿tá? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos primeramente que nada, o sea, primero que nada en el Fibonacci de retrocesos, ¿ok? Como dice la palabra, ¿tá?, es una herramienta para identificar hasta dónde puede llegar un retroceso. Bien, esta herramienta tiene varias utilidades. Varias utilidades, las vamos a ir viendo una por una, ¿ok? Y vamos a ir yendo a lo que es el gráfico, identificando una por una, ¿está? Básicamente son 5 las utilidades que le podemos dar al Fibonacci retroceso, ¿bien? La primera básicamente es, bueno, es a nivel general, muy general, ahora yo les voy a explicar los diferentes niveles de Fibonacci y se los voy a dejar para que ustedes lo puedan configurar. Pero la primera es identificar, obviamente teniendo confluencia con lo que es un impulso. Yo trazo, el Fibonacci siempre se traza, de retroceso se traza de inicio del impulso a final del impulso, ¿ok? Siempre. De inicio del impulso a final del impulso voy a trazar el Fibonacci de retroceso. Y voy a tener diferentes niveles, ¿tá?, que ahora yo les voy a ir explicando, ¿tá? Que son como niveles de, entre comillas, de resistencia, es decir, que el precio va a llegar y va como a resistir, a atravesar ese nivel en una primera instancia, ¿tá? Puede que resista o puede que lo atraviese de una, va a depender mucho de cómo esté conformado el impulso. Y cuando me refiero a confluencias, me refiero al analizar ese impulso, las diferentes zonas de interés, patrones de interés que tengamos. Si llega a tener cierta confluencia con algún nivel de Fibonacci, ahí puede pasar algo, pero no el movimiento que esperamos, ¿ok? Básicamente, nosotros lo que buscamos es, bueno, depende mucho de la temporalidad, ¿no? Pero cuando el mercado llega a un nivel de Fibonacci con una confluencia, una temporalidad intermedia, y luego en temporalidades menores me confirma por ahí el inicio de un nuevo impulso, ¿ok? Ahí yo puedo, es como una confirmación, puedo volver a usar Fibonacci, pero ya en la temporalidad más chica, en la confirmación, ¿está? Y buscar otras cosas. Pero en primer punto es eso, ¿está? Segundo punto es confirmar retrocesos. Esto ya lo vimos desde el módulo 2, cuando dimos estructura. El 38% de Fibonacci nos confirma un retroceso, ¿ok? Eh, el punto número 3 es buscar confluencias para encontrar posibles puntos de entradas con confirmación y tomar solo trades donde el precio alcance el 70% o más de Fibonacci. Esto lo que nos permite a nosotros es filtrar, es tener un filtro, es básicamente uno mismo como trader debe tener sus propias reglas. Si el mercado no cumple con esas reglas, no tomo trade. Eso lo que va a hacer es aumentar tu probabilidad de éxito. Entonces, una forma de no estar tomando trade a la Bartola, por decirlo así, es decir, tomarse como regla, y bueno, este trade lo tomo si me llega al 70% del Fibonacci o más. ¿Ok? Punto número 4 va a ser para detectar posibles manipulaciones por inducción, ¿ok? ¿Se recuerdan las manipulaciones que hablamos institucionales? Una que hemos hablado y la hemos nombrado mucho, es manipulación por inducción, es que el precio te induce un movimiento en una dirección y luego agarra otra, ¿ok? Son manipulaciones, que son como fallas estructurales, entre comillas, ¿ok? Pero en realidad no es un cambio de carácter, sino que fue una manipulación por inducción. Hay forma de poder detectar, eso yo les había comentado cuando dimos manipulación módulo 1, bien, nosotros las manipulaciones institucionales son pequeñas manipulaciones por bancos centrales que hay, por instituciones, son pequeñas manipulaciones
No tenemos obviamente cómo evitarlas, pero sí, o sea, en realidad sí, tenemos cómo evitar, pues la manipulación se va a dar. Si las instituciones quieren manipular, van a manipular, ¿ok? Lo importante es que nosotros tenemos esa herramienta, una herramienta que nos permite protegernos de una posible manipulación. Porque ahí es donde yo voy. No sabemos si va a manipular o no, pero nos va a permitir esta herramienta poder protegernos por si llega a haber una posible manipulación. Eso es el retroceso de Fibonacci, también usando, básicamente sean en el 1.3 y 1.25 del Fibonacci. Este tema lo vamos a ver puntual, ¿tá? En una clase. Bien, luego, por último, es la correlación, algo que se llama correlación de Fibonacci. La correlación de Fibonacci nos va a permitir proyectar posibles figuras de retroceso. Bien, hay una forma de usar Fibonacci que nos va a permitir, recuerdan que yo les hablé que los retrocesos básicamente lo identificamos con letra, X, A, B, C, ¿ok? La correlación de Fibonacci nos va a permitir, básicamente, encontrar el punto C, posible punto C. O sea, básicamente, dónde puede llegar a finalizar ese retroceso. Entonces, eso es otra herramienta que tenemos a través del retroceso Fibonacci, que es encontrar ese posible punto C de ese retroceso de temporalidad intermedia para después poder agarrar un impulso, ¿ok? Entonces, estos son básicamente las 5 formas que tenemos para usar Fibonacci, ¿bien? Lo que vamos a hacer ahora entonces es vamos a arrancar por la primera y explicar un poco qué es el Fibonacci retroceso y cómo está compuesto, ¿no? Para luego ir entrando a detalle en cada una de las otras. Entonces vamos a ir a TradingView, ¿bien? Y vamos a comenzar con eso. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer bajista porque siempre hacemos alcista. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo de un fractal. ¿Ok? Un fractal. Bien. Perfecto. Tenemos un impulso, un retroceso y un impulso, ¿no? Dijimos que básicamente el Fibonacci retroceso nos va a servir para saber en dónde puede llegar a finalizar un retroceso, una corrección, ¿ok? O sea, lo usamos para poder determinar ciertas correcciones. Es esta herramienta que está acá, como ustedes ven, la tienen acá, en esta sección, en el tercer cuadrante, retroceso de Fibonacci, yo la tengo como favorito, ¿bien? Y lo que se hace es, siempre se traza del inicio del impulso al final del impulso, ¿ok? Inicio del impulso a final del impulso. Ustedes van a ver que yo lo tengo configurado con ciertos colores. Esto cuando demos correlación yo les voy a explicar, ¿tá? Pero lo tengo con diferentes colores. Lo que voy a hacer, ¿tá? Es darle doble clic. Bien, o sea, o darle doble clic o ir a configuración. Nos vamos a estilo y vamos a ponerle check solamente a estos niveles de Fibonacci. Al 0, el 0 por defecto tiene que estar, el 0.382, el 0.6118, está el 0.5, el 0.79, el 1.13, 1.27, el 2, 1, 0.88, 0.7 y 1.6118. Y el 2.23, ¿ok? Los extremos de Fibonacci es el 1.13, 1.27, 2 y 2.23. Los niveles de retroceso son estos: 0.38, 0.5, 0.618, 0.7, 0.79, 0.889 y el 1 por último. ¿Ok? Voy a sacar los extremos porque no los vamos a ver ahora para no marearlos y vamos a quedarnos solamente con el retroceso de Fibonacci. ¿Ok? Del inicio al final. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros lo que vemos, ¿está? Básicamente son ciertos niveles. Son líneas, bien, que se extienden, ¿tá? Son puntos de posibles resistencias, ¿tá? Donde puede dar fin ese retroceso. Nunca vamos a saber, algo importante es, nunca vamos a saber efectivamente si un retroceso va a llegar al 0,5, no. Pero sí podemos proyectar a través de confluencias, como por ejemplo zonas de interés que hagan confluencia con algún nivel de Fibonacci, ¿ok? Eso nos aumenta la probabilidad dentro de lo que es, la probabilidad de reacción dentro de lo que es la zona, ¿no? O sea, si yo tengo una zona de reacción
más o menos, en temporalidad, voy a hacer un ejemplo en temporalidad intermedia, ¿no? Más o menos ahí, y tengo una confluencia, quiere decir que, bueno, o sea, si el precio llegase a alcanzar esta zona, puede pasar algo interesante acá, en temporalidad intermedia, ¿ok? O sea que, primer punto es que en los niveles de Fibonacci tenemos que buscarle confluencia con zonas de reacción. Bien, algo a tener en cuenta para aprender a leer Fibonacci es, fíjense que de inicio a final dijimos, ¿verdad? Inicio es 1 y final es 0. Llevado a porcentajes, estos números son porcentuales. Es decir, la corrección es qué porcentaje, todo el impulso sería como el 100%. ¿Tá? Todo un impulso sería igual a un 100%. Y el retroceso sería, bueno, ¿qué porcentaje retrocedió de ese 100%? ¿Ok? Si el retroceso me llega al 0,38, quiere decir que retrocedió un 38% del 100 del impulso. ¿Ok? Si me llega al 0,5, quiere decir que el retroceso fue el 50% del 100% del impulso. Y así sucesivamente, 61%, 70%, 79% y 88%. O sea, están no sé cómo andan ustedes en matemática, bien, pero básicamente el porcentaje llevado a número siempre está entre el 0 y el 1. ¿Ok? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bien. Dicho esto, nosotros estuvimos hablando de diferentes tipos de retroceso. ¿Tá? Dijimos retrocesos en zigzag, retrocesos planos, consolidaciones, complex, y dentro de estos tipos dijimos pueden haber superficiales o profundos. ¿Ok? Los retrocesos superficiales suelen llegar al 38%, máximo 61,8. Máximo 61,8. ¿Ok? La mayoría llega al 38 y alguno que otro oscila entre el 61 y el 38. Puede llegar al 50. No más de eso. Los llamamos superficiales. Los retrocesos profundos es de 61,8 hacia arriba. ¿Ok? Hacia arriba. Bien. Ahora, si tenemos un retroceso plano, superficial, él nos va a llegar al 38%. Hagamos un ejemplo, llega al 38%, crea liquidez X. Vamos a, déjenme ver dónde está, acá. X, A, B, C, ¿verdad? C, seguramente, o sea, C en realidad, seguramente no. C, la gran mayoría de las veces, recuerden que esto es trading, pero la gran mayoría de las veces en un retroceso plano, se va a tomar la liquidez de A para luego comenzar el nuevo impulso. ¿Ok? Puede que A no llegue al 38, ¿tá? Y llegue muy cerca, y C sí llegue al 38. O que A llegue al 38 y C haga toma de liquidez. ¿Bien? Dijimos que los retrocesos planos, B suele estar siempre muy cerca de X. Muy cerca de X. ¿Bien? Ahora, ¿cómo puedo yo identificar C? La mayoría de las veces vamos a tener una zonita de interés por arriba de A, que lo que va a provocar es que el precio tome liquidez de A, llegue a C y reaccione. ¿Ok? Que C tome liquidez de A, llegue a la zonita de esa reacción y caiga. Esta zonita de reacción, muchas veces, si estamos hablando de esto como temporalidad intermedia, como para tener un estándar en lo que es proyección, muchas veces esta zonita, ¿tá? Suele estar escondida. Entonces lo que nos toca es bajar temporalidades para poder identificarla. Suele estar escondida. ¿Tá? Puede ser un Tetris, un Pinbar, ¿bien? Más o menos la pueden encontrar en M5, en M15, ¿tá? Ahí la pueden encontrar. Inclusive a veces hasta puede aparecer en M3. Pero M5 ya, ahí ya van a tener una visión mucho más clara. ¿Bien? Como retroceso superficial. Un plano. Otro tipo de retroceso superficial que dijimos son las consolidaciones. Es decir, una consolidación básicamente son movimientos que son más de 3, más que es un X, A, B, C. ¿Tá? Si vos ves que te hace X, A, B, C y vuelve a hacer esto, está consolidando.
y está creando ¿qué? Una bolsa de dinero. ¿Tá? Las consolidaciones, el 90% de las veces, llegan al 38%. El 90%, las consolidaciones son súper superficiales. El 90% de las veces llega al 38%. Bien, ¿y qué pasa? Lo mismo que mencionamos anteriormente. ¿Tá? Recordar liquidez, recuerden siempre todo lo que es el tema anterior, pero o sea, la mayoría de las veces, por no decir toda, porque es trading y hablamos de probabilidad, ¿ok? Cuando tenemos una consolidación, que hay una bolsa de dinero, acá muchos que están yendo en venta, acá entraron muchos que están yendo en compra, ¿ok? Es decir, hay mucha gente que es liquidez, ¿tá? El movimiento del precio lo que va a hacer es tomar la liquidez por arriba del máximo del retroceso, del último máximo, el último, sí, si es tendencia bajista es el último máximo, si es tendencia alcista es el último mínimo. Va a tomar la liquidez, ¿ok? Va a reaccionar en una zonita escondida y va a caer. ¿Está? Y va a caer. Esas son las consolidaciones. Bien. Algo que quiero diferenciar del retroceso plano, porque les puse ejemplo en el 38, los retrocesos planos pueden llegar al 50% e inclusive pueden llegar al 61%. ¿Tá? Las consolidaciones, el 90% llega al 38%. El 90%. ¿Tá? Y estamos hablando de retrocesos superficiales. Entonces, Fibonacci nos va a permitir tener una noción de a qué altura de ese impulso efectivamente se va a dar esos retrocesos, ¿ok? Y más o menos a qué altura se puede encontrar una zona donde, escondida donde va a ser la toma de liquidez, va a ser la toma de liquidez o el último movimiento de toma de liquidez para luego comenzar el nuevo impulso. Nos da una claridad, ¿bien? Nos da una claridad. Retrocesos en zigzag, retrocesos en zigzag, ¿tá? Muchas veces el primer movimiento puede llegar al 0,38 o al 0,5, ¿está? Bueno, en realidad, ¿qué pasa? Porque zigzag se los voy a enseñar cuando vemos correlación. Pero el zigzag, básicamente, no voy a hablar de X, A, B, C. Voy a hacer un zigzag nada más al azar. Lo que les voy a mencionar es lo siguiente. Cuando tenemos un zigzag, ¿ok? Que es un zigzag profundo, ¿está? Tenemos unos niveles de Fibonacci que se llaman OTE. OTE, óptima es en internet, perdón. En inglés, bien, en inglés es un trade óptimo, ¿ok? Es una zona óptima de entrada. Que básicamente, cuando tenemos un zigzag, la zona óptima de entrada, bien, o para buscar un trade a favor de la tendencia mayor, obviamente que esperando ciertas confirmaciones en temporalidades menores, ¿está? Es por arriba básicamente es el 0,7, el 0,79 y el 0,889, ¿ok? Es decir, toda esta zonita que está acá. El 0,7 acá al 0,88. Le voy a sacar, le voy a poner otro color. Le voy a sacar la línea central. Bien, para diferenciarlo. ¿Está? Entonces, estas zonas las llamamos zonas OTE. OTE. ¿Ok? Estos niveles de Fibonacci. 0,7, el 0,79 y el 88,9. Zona OTE. Optimal Trade. ¿Ok? Es decir, cuando tenemos un zigzag, lo ideal es que C esté dentro de una zona OTE para empezar a observar y prestarle atención. Mientras no me llegue a una zona OTE, ya sea del 0,7 hacia arriba, ¿tá? Yo puedo esperar y tener paciencia y esperar a que llegue. ¿Tá? Porque los zigzag, la mayoría son profundos y es un tipo de retroceso muy común si ustedes hacen backtesting de un activo, van a ver que la mayoría, o sea, ahí toca a ustedes
a la hora de hacer backtesting, bien, que es súper importante backtestear, lo ideal siempre es conocer un activo, cómo se comporta, cómo es su personalidad ese activo. ¿Ok? Entonces, ahí una de las cosas que ustedes pueden hacer a la hora de estudiar un activo es, bueno, ¿este activo me hace con frecuencia zigzag? Sí, y la mayoría son profundos, ¿no? Sí, ok, perfecto. Entonces, es, eso les va a dar la seguridad de decir, bien, me está formando un zigzag, entiendo que B no está cerca de X, que C ya rompió A, bien. ¿Qué más pasa? Que no quiero agregarle, después cuando vemos correlación de FIBO vamos a ver mucho mejor este zigzag. Pero en definitiva es, hasta que no me llegue a una zona OT, no observo, no presto atención. Espero, tengo paciencia y espero que me llegue a una zona OT. ¿Tá? La zona OT que es, como ya lo vimos, ¿tá? Que lo vimos al principio del módulo 2, la zona OT se encuentra en una zona extrema. Ya sea tendencia bajista o alcista, va a estar siempre en una zona extrema. ¿Ok? Entonces ahí lo que nos permite a nosotros a nivel de psicología es manejar la paciencia. ¿Ok? Tener claro que hasta que no me llegue a mí una zona OT, si veo que me está haciendo un zigzag, hasta que no me llegue a una zona OT, no tomo decisiones. Bien, ahora, dentro de lo que es zona OT, en un zigzag, también podemos llegar a tener confluencias en zona de reacción, con liquidez, con alguna fuerza relativa, ¿ok? Ahí toca analizar las zonas y marcarlas, ¿ok? Y marcarlas. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Lo que vamos a entender con esto es lo siguiente, es que, bien, me está llegando una zona OT, pero tengo dentro de la zona OT el 88.9 como una zona potencial con más efectividad, ¿ok? Es una zona potencial con más potencial. Aguárdenme un segundo que ya veo. Bien, entonces, eso lo que nos permite es refinar zonas, ¿ok? Refinar zonas. Cuando hablamos de temporalidades intermedias, ¿tá? Nosotros, básicamente recuerden que nosotros proyectamos en temporalidades mayores e intermedias, ¿ok? Las teorías son las mismas para las diferentes temporalidades, solo que cada temporalidad me va a decir algo diferente, me va a dar una información diferente. ¿Bien? Una temporalidad mayor te va a dar una posible zona de oferta, ¿ok? Una temporalidad intermedia te va a dar una posible finalización de ese retroceso si tenés una zona, ahora tenemos un ejemplo bajista, ¿ok? Imagínense que ustedes tienen una zona de demanda acá, el precio no ha llegado. ¿Saben que tienen recorrido? Ok. Entonces, una temporalidad intermedia te va a decir, bueno, el comienzo o el inicio del nuevo impulso puede llegar a darse. Tenés varias confluencias, ahora tenés zonas, tenés liquidez, le está sumando el Fibonacci de retroceso, más o menos en esa zona. ¿Tá? Y una temporalidad intermedia, lo que te va a permitir para los conservadores, los que entran en trade conservador, es esperar el rompimiento, porque esto puede venir en una temporalidad menor. Permítanme que le voy a cambiar el color. Vamos a poner negro, ¿ok? Y vamos a hacer un ejemplo de un M5, ¿ok? Y en M5 esto viene con esta fractalidad, ¿ok? Viene con esta fractalidad. Muchas veces puede manipularte la zona, eso es lo bueno de ser conservador, porque a veces manipula un poquito la zona para tomar liquidez a veces estas zonas de reacción pueden estar bueno, en este caso ejemplo bajista, puede estar en un máximo, puede haber un bloque, o sea, un bloque siempre está en un máximo o un mínimo, ¿ok? Como es bajista, puede haber un bloque, está en un máximo. Lo que hace el movimiento es manipula ese máximo en temporalidades menores para tomar la liquidez y luego que manipula va a hacer un rompimiento, ¿ok? En el caso de una tendencia alcista es al revés, ¿está? Tener en cuenta eso. Lo pueden dibujar cuando revean esta clase. Yo le estoy dando un ejemplo bajista, ustedes dan vuelta y lo hacen con un ejemplo alcista, ¿ok? Muchas veces suele manipular. A haber una pequeña manipulación acá. Bien, entonces, para los conservadores que esperan el rompimiento, lo que se hace con Fibonacci es lo mismo. Inicio del impulso a final del impulso y voy a tener otra información, pero en esa temporalidad más chica.
que esto lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Tengo un rompimiento y voy a tener otra información en Fibonacci. ¿Ok? Porque se supone que este impulso que hizo presión bajista, o sea, venía alcista, venía alcista, venía alcista, hizo boom, presión bajista. El rompimiento es como que hay una presión de la contraparte. Comienzan a aparecer las contrapartes. Empiezan a dominar las contrapartes. Eso es lo que te dicen los rompimientos. ¿Ok? Entonces, cuando te confirma la finalización del impulso, ¿ok? ¿Es un impulso en M5? Sí, pero no deja de ser un impulso y va a tener un retroceso. Entonces también podemos usar Fibonacci, ¿ok? Para poder determinar posibles zonas de entry. ¿Listo? Con las mismas reglas y las mismas teorías, ¿tá? Son niveles, ¿tá? De Fibonacci de posibles retrocesos. ¿Listo? Dicho dicho esto, vamos a ir rápidamente al gráfico. Estamos en H1 y vamos a observar Fibonacci. ¿Ok? Vamos a observar Fibonacci, acá estamos en un euro GBP, acá hay una tendencia, acá hay un movimiento bajista, ¿ok? Y fíjense lo siguiente. Este movimiento, ¿bien? Porque acá esto consolidó, acá, vamos acá. Este movimiento acá, ¿bien? Fíjense lo que yo les he explicado. Esto es un impulso, ¿ok? Esto es un impulso, basta ahí. Esto acá es manipulación, después lo vamos a ver. Esto es manipulación. Bien, y esto es una consolidación. Acá hay más de 3 movimientos. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, es como una consolidación. ¿Tá? Ahí, ahí. Vamos a ponerlo en amarillo y vamos a darle abajo. Las consolidaciones son retrocesos complejos superficiales. Bien, ahora, si yo trazo del inicio del impulso a final del impulso y tomo como final no la manipulación. ¿Cómo me doy cuenta que es manipulación? Sencillo. El último mínimo fue este. O este, con mecha. ¿Ok? Este que está acá fue el último mínimo del impulso. ¿Está? El precio lo que hizo fue manipuló. Me doy cuenta que es manipulación por el mechazo. O sea, el rechazo que hubo. Recuerden que cuerpo, fuerza y mecha es rechazo. Por el rechazo. Esto fue una caída. O sea, salieron y luego inyectaron dinero. Y está la mecha donde hubo presión alcista, presión compradora y luego dos velas gordas, grandes. ¿Ok? Compradoras. Es decir, esto fue manipulación para tomar liquidez de los mínimos. ¿Tá? Sacar a todos los que estaban yendo en compra y luego irse en compra. Efectivamente. ¿Tá? Para hacer este movimiento y tomar la liquidez de este máximo. Bien. Entonces, el final del impulso, cuando yo trazo FIBO, no lo marco en la manipulación. Lo marco donde efectivamente, porque en manipulación son errores, son trampas. ¿Tá? Lo marco en donde serían las reglas de tendencia sana. Bien. Entonces, cuando yo observo, fíjense, ¿ok? Lo que hizo el precio. ¿Está? Ahí, perdón. Vamos a marcarlo bien. Esto fue manipulación. Acá, ahí, ahí. Bien. El precio, por eso yo siempre les digo, ay, vamos a borrar acá, siempre marquen bien, exacto. Hay que ser prolijos, hay que ser detallistas. ¿Está? El precio sin medir por 0,3 pip, o sea, llegó al 38. ¿Ok? Confirmó el retroceso. Pero fíjense lo que yo les decía. Consolidación, la mayoría de las veces, la mayoría, vamos a seguir viendo, llega, y lo pueden ver ustedes después haciendo backtesting, al 38%. ¿Tá? Crea liquidez, toma liquidez, sigue creando liquidez, toma liquidez, sigue creando liquidez. ¿Ok? Llegó al 38 y luego acá hubo un cierre, hubo un gap, cerró y cayó. ¿Ok? Pero llegó al 38. ¿Qué hay en la zona del 38%? Esta caída. Tuk y ese doji. Doji. Si me rompí el doji, esto está mitigado, todo esto está mitigado, ¿ok? Todo esto está mitigado. Si me rompí el doji, posiblemente podía llegar a ver, esto está todo mitigado y podría llegar acá.
calle el 0,5. Ahí. Si me rompía esta zonita acá, me iba a llegar posiblemente el 0,5. Tengo confluencia 0,5 Fibonacci y acá tengo como un doji. ¿Ok? Tengo un doji que fue, a su vez, este doji rompió este mínimo, o sea que hay fuerza relativa. En fin. Bien. Si me rompía esta zona, si me llegaba a romper esta zona, yo acá tengo todo equilibrado, todo equilibrado. Acá hay liquidez y acá tengo un doji bajista. ¿Ok? Eso, que es una zona maravillosa. ¿Por qué? Bueno, no, en realidad no. No. No, 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 no. Esta zona acá. Este bloque acá. Esto sí es una zona maravillosa. ¿Está? Porque todo esto está mitigado y equilibrado. ¿Ok? Esta zonita acá del 70% podría ser también. Esta zonita acá está buena también. ¿Está? Pero ¿y por qué está buena? Sencillo. Esta zona está mejor que esta por las siguientes razones. Esta zona es una zona totalmente limpia. ¿Ok? Zona totalmente limpia. Fue una toma de liquidez del pasado. Tomó toda esta liquidez y provocó una ruptura. Los 3 puntos para hacer una zona de alta efectividad. Esta zona provocó ruptura, está limpia, pero no tomó liquidez. ¿Saben por qué no me gusta? Porque tiene liquidez acá arriba. Entonces el precio perfectamente podría hacer una pequeña reacción y luego ir por esa liquidez, ir por esta liquidez, ir por esta liquidez y reaccionar en esta zona. ¿Ok? Y si me reaccionaría en esa zona, estamos dentro de lo que es una zona OT. ¿Ok? Una zona OT. Sería un zigzag. ¿Ok? Les voy tirando ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá, esto igual no sé si es un impulso. Vamos a ver, lo que pasa es que esto está en temporalidad. Vamos a ver una tendencia un poco más clara. Vamos a esta tendencia, de acá arriba. Esta acá. Esta. ¿Ok? Esta tendencia acá. No hemos dado ciclo de mercado, eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a entender esta fractalidad. ¿Ok? Vamos a entender esta fractalidad. Acá, 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 acá. Y acá sería acá, acá, acá y acá. Algo así. Bien. Vamos a entender un poco a nivel de Fibonacci. Inicio del impulso, final del impulso, zigzag, XA, BC, llegó al 70% a una zona OTE, y no es casualidad que la zona OTE, ¿ok? No es casualidad que en la zona OTE yo tengo acá un imbalance, o podría, si lo ajusto en temporalidades más chicas, podría decirles que esto es una brecha de alto valor. ¿Ok? Brecha de alto valor, 0,5 de la mano del 70%, con un rechazo. Cerró la vela de 1 hora con rechazo y luego comenzó el nuevo impulso. Es decir, acá hubo un rompimiento en temporalidades más chicas. Bien. Me voy a la siguiente zona. ¿Ok? Me voy a esta zona. Inicio, final. Esto es un zigzag profundo. ¿Está? Cuando vemos correlación van a entender, pero esto básicamente es un zigzag profundo con un AB muy superficial, ¿ok? Superficial porque llega al menos del 50% de XA, XA a XA, B. AB, este movimiento llega por debajo del 50% de este impulso, por decirlo así, ¿ok? Y fíjense que llegó al 61,18, ¿ok? Al 61,18. Y seguramente, si yo bajo temporalidades, yo acá tengo algo. ¿Ok? Yo acá tengo algo. Vamos a recortar y vamos a observar. Tan, tan. Y vamos a M15. Fíjense. ¿Ok? Esto, todo esto es liquidez. Tengo dos mínimos, o sea, vamos a acercarlo. Ahí. ¿Ok? Esto es liquidez. Eso es liquidez. Muy fina, pero es liquidez. ¿Ah? Es muy fina, pero es liquidez. Bien. ¿Qué tengo por debajo de la liquidez? Tengo un imbalance. Un imbalance. ¿Ok? Tuk, tuk. Que me hace confluencia con el 61,8, que es la línea azul.
¿ok? Me hace confluencia. O sea, 61,8, la línea azul, ¿está? Es un nivel de posible retroceso, me hace confluencia con este imbalance acá y toma de liquidez de estos mínimos en el pasado. Fíjense. Tú y se fue. ¿Ok? Listo. Luego, sigamos con esto, un retroceso profundo. A ver, superficial, perdón. Ahí, retroceso, esto fue una noticia, las noticias te desarman el gráfico, ¿ok? Así que, bueno, nada, esto, lo que tienen las noticias son eso. Las noticias, lo que hacen las noticias, y ya les voy adelantando, es adelantan los movimientos que se iban a dar. O sea, en una noticia vemos esto, una subida o una caída muy grande, pero si no se hubiese dado la noticia, esto iba a tener una estructura. ¿Ok? Esto iba a tener una estructura. Entonces, por eso no operamos en noticias y esperamos que nos genere una estructura clara para poder empezar a tomar decisiones. ¿Bien? Pero en fin, acá trazamos Fibonacci en lo que vendría a ser todo este impulso, que tenemos a su vez impulso, retro, impulso, retro, impulso. ¿Ok? Lo trazamos en el impulso mayor y nos alcanza al 38, al 38%. Es un zigzag muy superficial. ¿Está? En este caso es un zigzag superficial. Bien, llegando al 38%. Acá ya todos sabemos, todo esto es creación de liquidez, manipulación y bueno, ahí ya el precio empieza a hacer lo que quiere. Bien, entonces amigos, básicamente, para ir finalizando, ¿tá? Con lo que vendría a ser la primera parte del retroceso de Fibonacci, ¿tá? Es entender eso. El retroceso de Fibonacci nos va a servir para marcar posibles niveles dentro del impulso a donde puede finalizar el retroceso y comenzar el nuevo impulso. ¿Tá? Lo tenemos que combinar con zonas de reacción, con liquidez y también con las figuras de posibles retrocesos. ¿Tá? Y conocer más las figuras de los retrocesos del activo que yo estoy estudiando. Bien, en las próximas clases vamos a ver cómo confirmar un retroceso. Esto lo vimos, pues lo vamos a repasar, pero muy por arriba, ¿ok? Porque creo que esto está muy claro. Y luego vamos a ir a lo que es el punto 3, buscar confluencias o puntos de entrada, ¿tá? Al 70%, ¿bien? Y nos vamos a tomar toda una clase para hablar de manipulación por inducción, porque es importante, y toda una clase para ver correlación de Fibonacci, porque es un tema que es sencillo, pero cuando uno es nuevo, medio que se marea en el trazado de los Fibonacci en sus correlativos. Así que bueno, nada. Algo sencillo, simple, pero muy power. Muy power esta herramienta para saber usarla y usarla en el momento correcto dentro de lo que es un sistema. Así que bueno, amigos, espero que haya quedado claro. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase.